¿Cómo andan? Domingo caluroso 12 de febrero. Son 6:45 de la tarde. Hace 45 minutos que se cerró el comicio en la provincia de La Pampa. Tranquilo, sereno, cansino, como dice el medio de las noticias de La Pampa. Votó poca gente, más o menos 40% del padrón. Tampoco es que no votó ni el gato. Votó 40% del padrón. Unas PASO en La Pampa normalmente vota el 50%. Y vamos a ver cómo es la general. Digo, primer punto. Votar en marzo, en febrero es una cosa complicada. Y mucha gente está afuera, pero hace mucho calor en La Pampa. Pero vuelvo a repetir, 40% del padrón no es un número para agarrarse la cabeza. Yo las referencias que tengo de hace un ratito que me mandaron un WhatsApp era que era una elección pareja, que ahí se estaba discutiendo General Pico, Santa Rosa, es decir, hay dos o tres pueblos que definen la elección. Gane quien gane, gana Juntos por el Cambio, porque, vuelvo a repetir, el padrón de La Pampa son 238.000 habitantes, es decir, votantes, y estaban habilitados para votar 222.000. Pero esto no me hizo acordar inmediatamente a un tuit que de la semana pasada de Roberto Valdés, que decía, se dice, se sospecha, me dijeron, habría, hubiera, que el radicalismo podía ganar porque la máquina peronista iba a votar a Berongaray. La máquina peronista o desapareció en el multiverso o la información que maneja el Beto Valdés se genera en el multiverso. Los números son muy claros, votó el 40% del padrón. Es decir, si hubiera habido, votó el 80% del padrón, es decir, ¿qué pasó? Pero no, es una elección, unas pasos típicas del interior del país en pleno febrero. Espero que durante el desarrollo del programa tengamos, del video, tengamos un resultado, o el inicio de un resultado. Pero yo lo que quería comentar con ustedes es otra cosa. Lo de La Pampa es una anécdota. Hoy una serie de editoriales que están todas orientadas hacia lo mismo, hacia el apuro, hacia lo de Zuleta me dio un poco de pena, hacia ya, tiene que decidirse ya, 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 ahora, ayer. Y siguen insistiendo con los mismos argumentos en el mismo pedido que va a recibir la misma respuesta. Abril, marzo, abril. Mientras tanto el periodismo opera, que Lustó se bajaría entonces, Jorge Macri mide... No. Pero como lo del Beto Valdés, que iba a ganar el radicalismo por amplia diferencia porque nos iban a prestar el aparato, no ocurrió. Y que lo único que tenemos que esperar para confirmar la veracidad de las fuentes de información que tiene el periodismo profesional es tener paciencia y memoria. Nada de lo que dicen los muchachos que cobran por decir cosas hasta ahora se ha cumplido. Hoy Joaquín Morales Solá hace una larga reflexión respecto a temas
que a él lo tienen preocupado, en el cual coincido, el tema de seguridad, narcotráfico, el fracaso de Aníbal, bueno, fracaso para nosotros de Aníbal Fernández, a lo mejor Aníbal cree que su, su gestión ha sido un éxito. Para saber si es un éxito o es un fracaso una gestión, hay que preguntarle a que la ejerce o ejecuta cuáles eran sus objetivos. Zuleta, que no deja de sorprenderme, decididamente han decidido atacar al espacio que representamos a algunos millones de argentinos, porque uno de ellos dijo voy a esperar a marzo, abril para dar una respuesta, porque no es que lo dijo ahora, lo dijo hace 2 años. O no le prestaron atención hace 2 años o algo pasa. Bueno, es bastante penoso el periodismo argentino de los domingos, tengo que decirle. De lunes a sábado también, pero los domingos es especialmente penoso. Hoy hice un esfuerzo y lo leí a Ernesto Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum, con una foto de familia de Juntos por el Cambio, nos acusa, de alguna manera, de la crisis económica. Va más allá, postula que nosotros, si ganamos, vamos a tener una crisis económica. No se anima a decir que la crisis económica ya la estamos viviendo y que el protagonista no es Juntos por el Cambio, es el Frente de Todos. Pero posiblemente no le permitan decir eso a Tenenbaum, ¿verdad? Entonces nos encontramos frente a estas incongruencias. Me da la sensación que nosotros tenemos que tratar de escaparnos de estas incongruencias, porque el periodismo se siente muy orondo, diciéndole a todo el mundo que lo quiere escuchar, a mí me dan bola, yo manejo la opinión pública. Y hasta ahora he recorrido las editoriales de La Nata en YouTube y La Nata cada día me sorprende más. Eh, no solo me sorprende cuando habla de política, sino me sorprende cuando habla de derecho. Yo les advertí a ustedes que el fallo de los muchachos estos que mataron a patadas a un pibe indefenso estaba mal redactado. Esto no va a generar la nulidad del fallo. Esto va a generar lo que se llama una aclaratoria, que lo puede resolver el propio tribunal o lo resolverá a pedido del tribunal la alzada. Pero podríamos decir que hubo un error de tipeo, partícipe necesario o partícipe secundario. No es lo mismo. Hay años de diferencia. Tengo para mí, yo hoy no quería hablar de este personaje, pero no tengo más remedio porque yo he tenido mucha suerte en la vida y he conocido a gente que fue en su momento importante para la sociedad. Eh, Vuelvo a repetir, no fue mérito mío, fue mérito de otros que tuvieron la gentileza de presentarme personajes hace muchos años, relacionarme con personas hace muchos años. Y esto me permitió no generar una amistad, ni mucho menos, pero sí generar un conocimiento. Y luego, por mi propio trabajo en educación, yo tenía una relación permanente, cotidiana, con la fundación, con el hospital y la fundación Favaloro. 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 Con el hospital y la fundación Fa
porque a la Fundación Favaloro vienen muchos extranjeros a hacer especialidades. Entonces, para que sus títulos sean reconocidos, tenían que pasar previamente por mi oficina. No es que yo hacía el estudio técnico de sus estudios, el que firmaba era el secretario de Políticas. Pero yo a René lo conocí. Eh, Atendió a gente que yo quise mucho. Fue el médico personal de gente que yo quise mucho. Médico cardiólogo, de gente persona que yo quise muchísimo. Entonces, usar un muerto ilustre, como fue René Favaloro, o como es René Favaloro, para la, para la política, como ha hecho Javier Milei, mintiendo descaradamente, ya lo saca del terreno de lo payasesco, que hasta yo lo tenía en ese lugar, para ponerlo en el terreno de los miserables. No en la obra de Víctor Hugo, el de los miserables, el del miserable ramplón, el simple miserable, ese tipo que le roba la cartera a una señora, que miente para hacer, hacerle creer a otros que es más de lo que es. Yo no le pude decir a Viviana Canosa está siendo víctima de una operación, porque me tiene bloqueado. Pero a mí me sonó operación eso. Lo de Vivi y lo de Javier Milei. Y ustedes saben lo que yo opino de Larreta. Por lo tanto, no es un larretista, que creo que no existen, el que dice esto. Es un señor que por esas cosas de la vida conoció un personaje que era un tipo extraordinario, que un día, por razones absolutamente personalísimas y de una manera muy simbólica, decidió terminar con su vida. Las razones por las cuales René se suicidó no tenían nada que ver con la fundación. La fundación le traía disgustos, sí, sí, como cualquier empresa al cual los, las personas que le compran su producto le pagan a 45 días. Milei usó noticias viejas, desmentidas en su momento, para atacarlo a Larreta. Cuando vos tenés un montón de cosas para atacarlo a Larreta, no necesitas hundirte en el barrio de la infamia. Y la cara de sorpresa de Vivi, que fue lo que más gracia me causó. Porque le hablaban de un señor como si no supiera quién era Favaloro. Sobre la muerte de Favaloro se habló y se especuló tanto, o más, que con los hijos adoptados de la señora de Noble. Y yo alguna vez les conté que en el año 83 el gobierno democrático de Raúl Alfonsín ya sabía que esos dos chicos eran adoptados. El kirchnerismo también lo sabía. O los peronistas que se asociaron a Kirchner. Entonces a mí me da la sensación de que esa estrategia del kirchnerismo que fue tan miserable para perseguir a un diario simplemente porque no se vendió, es decir, se vendió pero no se vendió en términos accionarios, que era lo que pretendía Néstor. Néstor pretendía quedarse con un paquete un pedazo del paquete accionario, no que hablaran bien de él.
Ya habían hablado bien de él, ya había ganado las elecciones de medio tiempo, ya está, ya el negocio ya lo había hecho. El grupo Clarín también. El último decreto antes de irse fue la unificación de Cablevisión y Multicanal. Es decir, dos piratas hicieron negocios. Si ninguno de los dos tiene derecho a sentirse ofendido por el otro. Ahora, de Milei a mí me da una profunda, ya ni siquiera pena, una profunda indignación. Porque para atacarlo a la reta, mira su gestión. Para atacarla a Vidal, que no juega este partido, analiza su gestión en la provincia de Buenos Aires. Siempre vas a encontrar algún defecto. Pero para criticar la gestión de la reta usa un ejemplo que no existió, que no fue así. René no se privó de su vida por una deuda. Deuda que venía del menemismo, porque a pesar de la paridad 1 a 1, para que le equilibraran las cuentas, Cavallo, que era el gran ministro de Economía, liberal él, a determinados prestadores no les pagaba, por ejemplo, entre ellos a PAMI. Tampoco le hacía transferencias a IOMA. No le transfería lo que le tenía que transferir a las provincias. Así, ahí apareció el término, ¿no es cierto?, llamado arquitectura o creatividad contable. Si yo quiero cerrar el año más o menos con números razonables, en noviembre y diciembre no le pago una moneda a nadie. Entonces son 2 meses que no salió plata del tesoro. Sin embargo, ingresó plata del tesoro. A mí lo de este chico ya me dejó de causarme gracia y supongo que a las personas de bien le debe dejar de causar gracia porque usar a un muerto, ponerlo en una situación absurda, porque no hay nada más personal, no hay nada más íntimo, no hay nada más respetable que la decisión de quitarse la vida. Yo le diría a este ignorante que lo lea Duquesne. Entonces, no hay explicación posible. Si ofendo a alguna alma liberal muy sentimental, lo lamento mucho. Este tipo es un miserable. Porque si vos lo querés atacar a la red, atacalo por su gestión en la ciudad. Tenés para ser dulce. Claro, eso te obliga a caminar, sacar fotos, ver la ciudad, tener un aparato de gente que... No, él se enfrentó a una chica que se dedica ahora al periodismo político. Hay que reconocer que tiene piernas más lindas que Babi, pero los dos vienen del mismo lugar, digámoslo todo. Y con cara de sorpresa, Viviana, cualquier periodista serio de la Argentina sabe que las razones por las cuales René Favaloro se quitó la vida fueron razones personalísimas, que no tuvo nada que ver con la fundación. A él la fundación él le daba una trascendencia relativa. Porque cuando estaba muy en rojo la fundación, 3 o 4 empresas muy grandes que había en Argentina, que siguen poniéndole plata a la fundación, le cubría ese rojo. Entonces yo quería aprovechar este domingo para hacer esta reflexión. Si
Si para sacarle un puntito, un tuit, un dato de indignación a alguien que no hace falta que lo ataques porque se va a bajar solo, usás la infamia, usás, tirás conceptos mendaces, ¿qué seguridad le das a la sociedad? No, ya no como candidato a la nada, como diputado nacional. Pues yo a Javier no puedo analizar más que por lo que es. Un diputado nacional bastante ignorante. Yo no soy candidato a nada. Si fuera candidato a algo me encantaría debatir con él. Si quiere debatimos de economía. Pero yo quería decirles esto, porque a mí realmente me ofendió personalmente. Y yo no quería que ofendiera a un montón de argentinos que le deben mucho a René Favaloro. Eso es un punto. Los editorialistas de los medios argentinos dan pena. El periodismo argentino da pena, porque yo entiendo que Beto Valdés tiene un tema personal con el radicalismo y es muy respetable. Pero ¿de dónde sacó que el aparato peronista de la provincia de La Pampa nos iba a ayudar? Es no conocer La Pampa. Y los números de hoy demuestran que no conoce La Pampa. Votaron 40% del padrón, de los cuales habilitados hay 238.000, de los cuales 222.160 son independientes, es decir, no están afiliados ni al PRO ni a la Unión Cívica Radical. Ahí es donde te podían haber intervenido los peronistas. Pero votaron muy poquitos, mucho menos de esto, ¿eh? Deben haber votado, no sé, qué sé yo, 60, 70 mil pampeanos, como mucho. Porque todo el padrón de La Pampa son 238.000 ciudadanos habilitados para votar. Si habitualmente votan la mitad, son 115.000 los que hubieran votado. Votaron un poco menos. Yo sé que es molesto expedirles tener memoria, porque a veces uno no tiene ganas de tener memoria. Pero yo creo que tener memoria respecto a los políticos, respecto al periodismo, nos va a hacer libres. Porque yo vuelvo a repetir lo que he visto y leído entre el día de ayer y el día de hoy, me llena de profunda vergüenza por la profesión que fue de mi abuelo, de mi padre y de mis tíos. Y de alguna manera mi hobby. Quería decirles esto. En La Pampa se votó sin inconvenientes, sin problemas, en un clima de hermandad, de afecto, eso habla de que el futuro de la Pampa va a ser bueno. No sé a esta hora quién ganó. Calculo yo que lo sabremos tipo 8, 8 y media de la noche, 9, si fueron poca gente. Lo que pasa es que hay algunas colectoras y en algunos municipios importantes, como eh, había más de dos boletas. Pero bueno, yo quería decirles esto.
eh, estamos bien, arrancó el calendario, el tan esperado calendario de 2023, empezó hoy en la calurosa provincia de La Pampa. Eh, estamos bien, no hay que desesperarse. Los quiero mucho, nos vemos mañana, ¿eh? Suerte, gracias.